Mi nombre es Mario Alas, formo parte del equipo del proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras, MIDE. Tengo el gusto de presentarles el Informe Nacional de Desempeño Académico para el año 2016. Este año 2016 marca la evaluación externa ya como parte del sistema educativo hondureño durante la última década. Por quinto año consecutivo, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Currículum y Evaluación, contando con el apoyo técnico del proyecto MIDE, aplicó pruebas estandarizadas a muestras nacionales representativas. Por primera vez en este año 2016, la aplicación fue financiada con presupuesto nacional. Empezaremos brevemente con un marco conceptual, recordando por qué las evaluaciones estandarizadas apoyan la calidad educativa. Recordemos que en general se dice que un sistema educativo es de calidad si su currículum es relevante y pertinente, si aplica políticas de equidad para apoyar a los más necesitados, si es eficiente en el uso de los recursos y si es eficaz, teniendo cobertura para todos los estudiantes en la edad correspondiente, y luego el indicador más importante, los aprendizajes. Al final, lo que los sistemas educativos entregan a las sociedades son aprendizajes de sus educandos. Recordemos que la evaluación externa estandarizada nos aporta información respecto a los niveles de aprendizaje. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué no están aprendiendo? ¿En qué hay fortalezas? ¿En qué hay debilidades? Si esta información se utiliza para cambios en las prácticas docentes y directivas, entonces la evaluación impulsará mejoras en los niveles de aprendizajes. El año 2016 es un año especial, como decía, marcó el inicio de una nueva etapa, Postplan EFA-FTI. Recuerden que del año 2003 al año 2015, la política educativa en Honduras estuvo marcada por las metas EFA. Pero este año 2016 marca el inicio de una nueva etapa y hubo avances en el sistema de información de estadísticas educativas, en la ampliación de la cobertura, en distribución de materiales educativos alineados al DCNB, en capacitación del personal docente y administrativo del sistema, en difusión de una cultura de evaluación, no solo por la evaluación de los aprendizajes, sino también por evaluación del desempeño docente y personal administrativo, y también en el fortalecimiento de la participación comunitaria. Recordemos que estas evaluaciones son evaluaciones especializadas que implican procesos rigurosos. Recordemos, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, se evalúan los contenidos establecidos en el CNB, en español y matemáticas para todos los grados de educación básica, de primero a noveno grado. ¿Y a quiénes se evalúa? En el año 2016 se aplicó a una muestra nacional, con representatividad únicamente de país. Estudiantes de 424 escuelas, 225 centros de educación básica o institutos de educación media, para un total de 649 centros educativos de los 18 departamentos del país, que incluyeron a 80.357 estudiantes. ¿Y con qué instrumentos se evalúa? Bueno, se elaboran exámenes estandarizados, elaborados por especialistas en psicometría, que logran pruebas de dificultad equivalente para aplicarse 2, 6 o 4 formas en cada grado. Para entender los resultados de desempeño académico debemos de recordar que ya no se utilizan los porcentajes de respuestas correctas a nivel internacional. Se utilizan los niveles de desempeño. Normalmente se definen 4 o 5. En Honduras se definieron 4. Desde el avanzado, el color verde oscuro que aparece ahí, representa a los estudiantes que demuestran un desempeño excepcional. Luego está el satisfactorio, que son aquellos estudiantes que han cumplido con el objetivo educativo. Está el debe mejorar, de aquellos estudiantes que solo tienen los aprendizajes mínimos de los temas evaluados, y está el nivel insatisfactorio, en rojo, utilizando la lógica del semáforo, que nos indica aquellos estudiantes que no tienen ni los aprendizajes mínimos para ser promovidos al siguiente grado. Lo ideal es que todos los sistemas educativos promuevan a sus estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado. Veamos ahora entonces cuáles fueron los resultados para el año 2016. ¿Cuáles fueron los niveles de desempeño académico en el 2016? Si hacemos un resumen de los 9 grados e incluimos español y matemáticas, tenemos que los resultados son bastante mejores en español que en matemáticas, pero
en ambos casos los resultados son bajos. Decíamos que el ideal de todo sistema educativo es que sus estudiantes aparezcan en los niveles satisfactorio y avanzado, en los colores verdes. Vean que en español el 49% está en debe mejorar o insatisfactorio. Pero en matemáticas la situación es más grave. El 71% de los estudiantes evaluados de la muestra nacional están en los niveles debe mejorar en amarillo o insatisfactorio en rojo. Si lo vemos por área curricular, vean que en español de primero a noveno grado, los grados más críticos son sexto, séptimo y noveno, que es donde aparece mayor porcentaje de estudiantes en la parte de la barra roja y amarilla. Sexto grado en particular tiene un 64% de los estudiantes evaluados en los niveles debe mejorar e insatisfactorio. Igual ocurre con noveno grado, donde tenemos incluso 66% para esos niveles. Recordemos que el ideal es que todos los estudiantes estuvieran, o la mayoría de ellos, en los colores verdes, satisfactorio y avanzado. Para matemáticas también tenemos algunos problemas. Veamos quinto grado. En quinto grado aparece que el 34% de los estudiantes están en insatisfactorio y el 47% en debe mejorar. Un grado crítico para el área de matemáticas. Si vemos séptimo a noveno grado, acá es donde se presentan los resultados más críticos en el área de matemáticas. Podemos apreciar que tanto en séptimo como en octavo y noveno tenemos más del 90% de los estudiantes en los niveles amarillo y rojo, es decir, en debe mejorar e insatisfactorio. Menos del 10% de los estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio, y ni siquiera el 1% en avanzado. Los resultados de matemáticas han venido presentando este tipo de limitaciones desde que se evalúan séptimo, octavo y noveno grado en el año 2000. Si vemos los resultados en una visión longitudinal a través de los años, nos encontramos con que del año 2007 al 2014 se puede apreciar que la parte roja y amarilla de las barras fue disminuyendo. Pero a partir de los años 2014, 2015, 2016, los resultados parecen haberse estancado. En general, podemos decir que hubo una ligera mejora, una tendencia de ligera mejora en los primeros años, 2007 al 2008, 2010, 12, 13 e incluso el 2014. Pero luego 2015 y 2016, los resultados se han estancado. Si lo vemos por separado, podemos ver que a través de los años la tendencia es similar, aunque en matemáticas los datos nos indican que hay serios problemas de aprendizaje. Podemos ver que prácticamente desde el año 2012 tenemos unos porcentajes altísimos de estudiantes en los niveles debe mejorar e insatisfactorio. Los resultados de español, sin ser aceptables, sin ser buenos, son considerablemente mejores que los resultados obtenidos en matemáticas, en prácticamente todos los años que se han evaluado. Si hacemos comparaciones por el área geográfica, nos encontramos que, al igual que ha venido ocurriendo en las evaluaciones anteriores, siempre el área urbana tiene mejor desempeño que el área rural. Y esto es más marcado en los primeros grados y en español que en matemáticas. Esto es prácticamente coincidente con los resultados internacionales. Las áreas urbanas tienden a tener mejores desempeños, sobre todo en las áreas de lengua materna. La diferencia es menos marcada en matemáticas. Podemos ver que en matemáticas la situación es crítica tanto en el área urbana como en el área rural, aunque generalmente un poco inferior en el área rural. Por género, Honduras afortunadamente no presenta problemas de desempeño por género, dado que las niñas no solo tienen una matrícula equivalente a los varones, sino que también su desempeño, al menos en los primeros 6 grados y en español, es ligeramente superior a la de los varones. Esta tendencia del desempeño ligeramente superior de las niñas respecto a los niños
es más marcada en los primeros 6 grados y en español, y es menos marcada en el caso de matemáticas, y en particular en matemáticas en los grados 7º, 8º y 9º. Es una diferencia pequeña, normalmente 2 a 3 puntos porcentuales de estudiantes en los diferentes niveles, pero que marca en general un desempeño ligeramente superior de las niñas respecto a los varones. Como habíamos señalado antes, en matemáticas, más allá de la distribución urbana o rural, más allá de las diferencias por género, el desempeño en 7º, 8º y 9º grado es sumamente deficiente, como puede apreciarse en estas barritas. Tanto los estudiantes de género femenino como los de masculino tienen más del 90% en los niveles debe mejorar e insatisfactorio. Si comparamos en 7º, 8º y 9º por tipo de centro, entre los centros de educación básica y los institutos de educación media, en lo cual normalmente uno esperaría mejor desempeño de los institutos de educación media, dada la infraestructura con que cuentan y el recurso humano usualmente más calificado. Sin embargo, los resultados nos indican que hay una pequeña diferencia, pero favorable a los centros de educación básica, tanto en español como en matemáticas, como podemos apreciarlo acá en español, ¿sí? Por ejemplo, en 9º grado, el 9% de los estudiantes están en insatisfactorio, mientras que en el Instituto de Educación Media es el 14%. Hay una pequeña diferencia a favor de los estudiantes de los centros de educación básica, y esto se repite también en matemáticas para 7º, 8º y 9º grado. En general, y contra lo esperado, los resultados de los estudiantes de centros de educación básica son superiores ligeramente a los de los institutos de educación media. Y esta es una constante que se ha mantenido en los últimos años. Hay un tema relativamente nuevo en el sistema educativo, pero que se está agravando y que por eso se considera en el análisis. Resulta que el sistema educativo tiene un porcentaje muy alto de estudiantes con sobreedad. Podemos apreciar en la gráfica que a partir de 4º grado, casi el 20%, 1 de cada 5 estudiantes que están en las aulas tiene sobreedad, es decir, tiene al menos 2 años encima de la edad esperada. Y podemos apreciar que a partir de 6º, 7º, 8º y 9º grado ya se acerca al 25 o hasta el 30% en 9º grado de estudiantes con sobreedad. ¿Por qué es importante este factor al analizar los resultados? Porque resulta que los estudiantes con sobreedad tienen un desempeño inferior, significativamente inferior al de los estudiantes en su edad esperada. Podemos verlo en estas barritas. Por ejemplo, si apreciamos en 6º grado, el desempeño de los estudiantes con la edad esperada es significativamente superior al de los estudiantes con sobreedad. Esto es en español en 6º grado. Podemos ver que, por ejemplo, en la categoría debe mejorar, el 47% de los estudiantes en edad esperada están en ese nivel y el 14% en insatisfactorio. Pero si comparamos con la barrita de sobreedad de 6º grado, es el 49% los que están en debe mejorar y otro 24%, 1 de cada 4 alumnos, están en insatisfactorio. Vemos que en los grados superiores se va marcando mayor diferencia y la sobreedad pesa más para que los resultados promedio nacionales bajen. Esto podemos apreciarlo también en 7º, 8º y 9º para español. Podemos ver en 9º grado, hay una diferencia importante entre los estudiantes en edad esperada y los estudiantes con sobreedad. Este fenómeno se repite para matemáticas también. El desempeño de los estudiantes con sobreedad es significativamente inferior al de los estudiantes que cursan sus grados en la edad esperada. Válido para todos los grados y en ambos espacios curriculares, español y matemáticas. Si nos vamos un poco al análisis explicativo, partiendo de lo que las investigaciones en Honduras han señalado como los factores de mayor peso en los resultados de aprendizaje, podemos hacer algunas breves reflexiones. En primer lugar, este esquemita nos dice cómo funcionan los factores asociados que influyen al final en el aprendizaje escolarizado.
Recordemos que el aprendizaje escolarizado es el principal producto que la sociedad entrega el sistema educativo entrega a la sociedad. La sociedad recibe esos estudiantes que están matriculados con ciertos niveles de aprendizaje. Y eso representa la eficacia del sistema. ¿Está logrando que los estudiantes aprendan lo que el currículum señala o no lo está logrando? Podemos ver en el esquema que hay factores externos al sistema, como el contexto comunitario, contexto familiar. Hay ciertos recursos que tienen que ver con los centros educativos, la infraestructura escolar, los docentes, la gestión pedagógica, los materiales educativos que tienen gran peso en sociedades con altos niveles de pobreza, por supuesto los procesos de aula. Analizando estos factores nos encontramos con que el contexto comunitario y familiar influye, en particular en los aprendizajes de la lengua materna, español en el caso nuestro. Estos son resultados que están refrendados por la investigación internacional. Los estudiantes de las áreas urbanas normalmente tienen mayor acceso a recursos y estímulos. El contexto familiar influye mucho, por supuesto, en el desempeño estudiantil. Esto es algo que desde el primer estudio de factores asociados realizado internacionalmente por Coleman y su equipo en Estados Unidos en 1966, apareció como el factor de mayor peso, el contexto familiar, escolaridad de los padres, capital cultural, disciplina en el hogar, etcétera, etcétera. Pero esos son factores que el sistema educativo difícilmente puede incidir sobre ellos. Así es que veamos los factores que sí son parte del sistema y que sí pueden modificarse. La gestión del centro. Los 4 estudios de factores asociados realizados en Honduras han identificado el papel del director como fundamental. Aquel director que hace gestión pedagógica, supervisión de aula, que da acompañamiento, logra que sus centros educativos tengan mejor desempeño que aquellos centros en los cuales el director se limita a ser un administrador. Los materiales educativos, la disposición y buen uso de los materiales educativos es otro factor que aparece repetidamente como un factor de alta incidencia. Las pruebas formativas mensuales de español y matemáticas aparecen como uno de los materiales de mayor impacto. Los libros de texto también. Disponer de estos recursos, usarlos y usarlos bien, incide en los aprendizajes. De manera que ese también es un punto en el cual se debe tratar de incidir en la política educativa. Las características de los estudiantes influyen, aunque este no es un factor que pueda modificarse mucho desde el sistema educativo, pero hay algunos factores que tienen que ver con disciplina, con repetición, con presentación temprana al sistema, con no abandono, evitar la sobriedad, porque todos esos factores influyen en el desempeño estudiantil. Más importante aún, los procesos de aula. Esos procesos de aula entre el docente y los estudiantes son al final los que condicionan el aprendizaje. Todos los estudios realizados en Honduras apuntan a que aquellas aulas con dinámica, en la cual el docente mantiene un aprendizaje activo y menos tiempo de aprendizaje pasivo, logra mejores niveles de aprendizaje. Y esto es válido tanto para matemáticas como para español. El aprendizaje activo, en el cual el estudiante escribe, resuelve ejercicios, contesta preguntas, analiza con sus compañeros, discute, esas son las características que apuntan a unos más altos niveles de aprendizaje. En cambio, el aprendizaje pasivo del estudiante que escucha al docente, que copia únicamente de la pizarra, esas son estrategias que conducen a menores niveles de aprendizaje. Finalmente, vamos a presentar la síntesis de los resultados. En primer lugar, en todos los grados evaluados y en ambos espacios curriculares, tanto en español como en matemáticas, los niveles de desempeño académico se han estancado para los años 2015 y 2016. Aquella tendencia ligera pero continua de ascenso desde el del 2007 al 2014 se ha esfumado. Los años 2015 y 2016 los datos se mantienen estancados. Segundo, los niveles de desempeño en el área curricular de español son superiores a los de matemáticas, en todos los grados evaluados, y esto ha sido una constante en todos los años. En tercer lugar,
Los niveles de desempeño académico en el área de español de los estudiantes del área urbana son superiores a los correspondientes del área rural en todos los grados. Y esto coincide con las tendencias internacionales. Los niveles de desempeño académico de las alumnas son superiores a los correspondientes de los alumnos en cada grado evaluado, excepto en tercer ciclo en matemáticas, donde tienden a nivelarse. Quinto, los niveles de desempeño académico mostrados por los estudiantes de los centros de educación básica son ligeramente superiores a los correspondientes de los institutos de educación media, tanto en español como en matemáticas y en los 3 grados, séptimo, octavo y noveno grado. Sexto, los estudiantes con sobredad muestran niveles de desempeño académico significativamente inferiores al resto de la población evaluada, tanto en español como en matemáticas. Y séptimo, para hacer un resumen, tenemos avances importantes, pero queda mucho por hacer. Debe valorarse la continua difusión de la cultura de evaluación que se ha venido haciendo en el sistema durante los últimos años. La última década se han estado aplicando evaluaciones estandarizadas y en los últimos años evaluación del desempeño docente, evaluación del personal administrativo del sistema, etc. Hay también un creciente interés de parte de diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo las corporaciones municipales, por los resultados de aprendizaje. Y además, los planes de mejora empiezan a difundirse. Sin embargo, es prioritario revisar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Los resultados en matemáticas hace varios años son notablemente deficitarios. Más del 90% de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado están en las categorías debe mejorar e insatisfactorio. Un porcentaje similar para quinto y sexto grado. Por lo tanto, se exige, necesario, revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, buscar estrategias para apoyar a los estudiantes de rezago académico, a los estudiantes con sobredad, e implementar políticas de discriminación positiva para aquellos estudiantes de condiciones socioeconómicas más críticas. Recordemos que en una sociedad como la hondureña, con diferencias sociales muy marcadas, se requieren políticas de discriminación positiva para permitir que estos niños y niñas tengan oportunidades en el sistema educativo. Finalmente, debemos recordar que las evaluaciones estandarizadas no son magia, no producen efectos inmediatos sobre la mejora de los sistemas educativos. Producen información y solo si esa información se usa para cambiar las prácticas, para mejorar, solo entonces influirá en los aprendizajes. La evaluación externa estandarizada es una condición necesaria, pero no suficiente para la mejora de los sistemas educativos. Solamente si utilizamos esta información para introducir cambios en función del diagnóstico que se nos presenta, recordemos que esos informes traen un detalle para cada grado, tanto para español como para matemáticas, señalando en qué temas particulares se tienen buen desempeño, desempeño regular, desempeño deficiente. Eso está en todos los informes nacionales, en el informe de centro educativo e incluso en el informe de cada sección evaluada en la muestra nacional. Esa información, al igual que la del año pasado que presentó datos por municipio y departamento, se puede usar para elaborar planes de mejora. Si eso se hace, se diseñan planes de mejora y se implementan planes de mejora, entonces sí, la evaluación estandarizada estará incidiendo positivamente en la calidad de la educación. Recuerden que todos los informes tienen un detalle de cómo se elaboran los planes de mejora, desde identificar fortalezas, debilidades, objetivos, metas, las acciones que hay que implementar para llegar a un nuevo proceso de evaluación. Si estos planes de mejora se diseñan y se implementan bajo la lógica de la investigación-acción, es decir, cumpliendo ciclos. Recibimos los datos este año, discutimos dónde está lo más deficiente, dónde están las fortalezas, elaboramos planes de actividades para implementar y mejorar esas debilidades. Si luego evaluamos el efecto de esas actividades, tenemos una nueva evaluación, entonces podemos año con año ir mejorando. Si logramos hacer eso, estaremos logrando que la evaluación incida en la calidad educativa. Muchas gracias.